Seguimos nuevamente en nuestra recta final del análisis y las preguntas que estamos haciendo acerca de la novela de Hermann Hesse, Demián, ¿verdad? Esta novela que fue escrita aproximadamente en 1916. Comenzamos con un epígrafe interesante. Aquí en esta escena, Emilio Sinclair se va a encontrar con Max Demián, su amigo de la juventud, de su primera juventud, cuando era chiquitito, porque ya Sinclair tendría unos 18 años más o menos, 19 años. Se encuentra con Demián y Demián lo lleva a su casa a conocer a su madre. Él se sorprende porque la mamá de Demián se parece a Beatriz, se parece a todo lo que él había dibujado. Pareciera como si se hubiera enamorado de ella. Y Eva resulta ser una mujer fascinante. Es decir, si Max Demián es interesante, profundo, es una guía espiritual para Sinclair, su mamá será todavía más impactante. El epígrafe dice sobre el amor, porque es que en este capítulo es donde se va a hablar del amor. Digamos que los primeros 6 capítulos se habla de la interioridad y aquí se va a hablar del tema del amor, que me parece capital en la vida humana. A propósito de todas esas construcciones que se han hecho sobre esta experiencia social, que es el tema amoroso, tanto social como introspectivo. Bueno, la frase dice: había amado y a través del amor se había encontrado a sí mismo. La mayoría ama para perderse. Y esta frase me encanta, por eso la coloqué allí de epígrafe. Esto hace parte de las conversaciones de Eva con Sinclair. Precisamente porque me acordé de una de las cosas que me ha pasado en psicoterapia frecuentemente. Hay procesos muy fructíferos, individuales, a lo largo de estos, digamos que 18, casi 19 años de experiencia clínica, donde me encuentro con personas que producen mucho avances hacia su autoconocimiento, que se ven comprometidos cuando se enamoran. Al momento en que una paciente o un paciente dice que encontró novio, yo veo particularmente una situación de riesgo para la psicoterapia, porque se acostumbra en nuestra cultura que en el momento en que nos enamoramos experimentamos una suerte de delirio transitorio. Se nos roba el pensamiento, tenemos ausencias, evocaciones, es algo muy placentero, al mismo tiempo dramático. Pero digamos que en ese profundo enamoramiento en el que caen o caemos algunos, en algunos momentos de nuestra vida, hay una suerte de ausencia. Y eso nos muestra el espejismo de considerar que la persona amada es la respuesta a todo. Binswanger, que es un analista existencial muy importante, llegó a plantear que las dos sensaciones que tenemos en relación a la forma en cómo se transforma nuestro tiempo y nuestro espacio es que cuando estamos enamorados sentimos que el otro es, en términos de espacio, patria, o sea, sentimos que pertenecemos al otro, y en términos de tiempo el otro es eternidad. Sentimos la sensación de patria y eternidad, sentirse pertenecer, sentir que la duración permanece o se perpetúa. Esta sensación hace que el acto amoroso se vea desde un punto de vista más heroico y que la persona se pierda en ello. Por eso, amar no es necesariamente enamorarse. Cuando uno se enamora y piensa que el enamoramiento es el amor, entonces se pierde. Pero cuando se entiende que el amor es una especie de proyecto compartido para conocerse a sí mismo, entonces ocurre lo que recomienda el epígrafe: habían amados a través del amor. Había amado y a través del amor se había encontrado a sí mismo. La mayoría ama para perderse. El primer tema que se toca en este capítulo 7 es el tema de la solidaridad. Es muy interesante y muy importante. Cuando uno está enamorado, no necesariamente es solidario, todo lo contrario, es profundamente egoísta. A veces se perpetúa el egoísmo al punto de que la relación en sí misma es prevalencia de egoísmo. Se asocia algo que me parece muy curioso, el tema del respeto al tema de que el otro me sea fiel con el cuerpo. Entonces, si el otro me es fiel con el cuerpo, entonces me respeta, y si no me es fiel con su cuerpo, entonces me respeta. Y no tiene absolutamente nada que ver el respeto
con que el otro sea dueño de su propio cuerpo. El otro comparte su cuerpo con nosotros cuando quiere y cuando no, independientemente del nivel de compromiso, costumbre o hábito que se tenga con uno. Por ello, pensar que si el otro usa su cuerpo, tiene ensoñaciones, fantasías, deseo hacia terceros, me irrespeta, estoy yo más bien pensando que el otro está vulnerando la necesidad que tengo de controlarlo. Se irrespeta al otro cuando se pretende que el otro sea propiedad nuestra. Allí se irrespeto, allí se vulnera toda la oportunidad que tiene el amor como discurso y se convierte en la práctica en una tiranía. Porque el amor en sí mismo, como enamoramiento, como mezquindad, es egoísta y no es nada solidario. La solidaridad, dijo Demián, es algo hermoso, pero lo que vemos florecer por ahí no es solidaridad. Algún día renacerá del conocimiento del individuo por los individuos y durante algún tiempo transformará el mundo. Los hombres se unen no porque sean solidarios, dice Demián en su conversación con Eva, sino porque tienen miedo los unos de los otros. Los señores se asocian, los trabajadores se asocian, los sabios se asocian. ¿Y por qué? Porque tienen miedo. Solo se tiene miedo cuando se está en disensión consigo mismo. Y esto es bien interesante. Cuando tenemos miedo y pensamos que el otro es la respuesta, tenemos una enemistad con nosotros mismos. Cuando tenemos una enemistad con nosotros mismos, nos sentimos mal con nosotros mismos el domingo si no hay nada que hacer. Hay una incomodidad. Eso se le llama a veces neurosis dominguera. Hay que salir urgentemente a donde sea. Y si se tiene novio o novia, mejor, porque hay en quien descargar esa disensión consigo mismo. Cuando el otro nos traiciona, cuando el otro hace uso de su cuerpo, cuando el otro opera, funciona, ejerce sus facultades, como cualquier ser humano que se siente tentado, nos ofende. Pero nos ofende porque somos egoístas, porque el otro era la respuesta, porque yo tenía ya una enemistad conmigo, el otro se respondía al consuelo frente a esa enemistad y ahora quedo solo con mi asunto nuevamente. Por eso uno se solidariza, pero no como solidaridad en sí mismo, sino como con miedo. Cuando decimos, yo lo amo, yo la amo, estoy diciendo, yo la quiero conmigo, pero no soy solidario con ella o con él. Cuando amo y no puedo dejar al otro salir, o tengo que tener control sobre él, no soy solidario con él. Lo que estoy haciendo es retenerlo, controlarlo, porque estoy en disensión conmigo mismo, porque estar solo no es estar en comodidad o en una situación de tranquilidad y serenidad. Necesito que el otro esté conmigo, necesito que el otro siempre me ame a mí, necesito controlar esa situación y por eso soy solidario, no por ser solidario, sino por miedo. En cambio, el amor es como la sensación de llegar a puerto sin llegar a puerto, dice Eva. Al plantear a puerto nunca se llega. Uno nunca llega a la respuesta definitiva con nadie y con nada. A puerto nunca se llega. Dijo amablemente Eva, pero cuando los senderos amigos se cruzan, cuando senderos compañeros confluyen, todo el universo semeja por un momento el puerto anhelado. Uno experimenta vivencialmente la sensación de que llegó a puerto sin haber llegado. Esto es una frase absolutamente interesante. Por eso planteo aquí una pregunta concreta. Pero antes debo decir otra frase acerca del amor, porque esta pregunta depende de eso. Un par de nociones interesantes adicionales antes de esa frase y esa pregunta. Cuando hablamos de esa oportunidad de ser sí mismo y de encontrarse, Demián y Eva recuerdan la idea de Caín, de los marcados, de los de la marca de Caín, y dicen, nosotros los marcados parecíamos con razón extraños, incluso locos, peligrosos. Habíamos despertado o estábamos despertando. Y nuestro empeño está orientado a conseguir mayor conciencia, mientras que el empeño y la búsqueda de los demás iban a subordinar cada vez con más fuerza sus opiniones, ideales y deberes, su vida y felicidad a los del rebaño. Entonces estar marcado es procurarse mayor conciencia. Y ser del rebaño es estar con el resto de las opiniones sin cuestionarse mayormente. Nosotros los marcados, repite ella,
No deberíamos preocuparnos por la estructuración del porvenir. Cada confesión, cada doctrina salvadora nos parecía de antemano muerta y sin sentido. Cualquier doctrina que diga que te va a salvar es muerta y sin sentido. Solo concebíamos como deber y destino el que cada cual llegara a ser completamente él mismo, que viviera entregado tan por completo a la fuerza de la naturaleza en él activa, que el destino incierto le encontrara preparado para todo, trajera lo que trajera. Y finaliza el capítulo 7, que a mi modo de ver es uno de los más interesantes, porque habla acerca del tema del amor, de la solidaridad, del sí mismo, de la conciencia, planteando una frase que me parece la más importante del capítulo 7, que se titula Eva, de la obra Demián de Hermann Hesse. Y dice esta frase así: el amor no debe pedir, dijo, en este caso Eva, ni tampoco exigir. Ha de tener la fuerza de encontrar en sí mismo la certeza. En ese momento ya no se siente atraído, sino que atrae a él mismo. Cuando uno no pide, sino que encuentra en sí mismo la certeza, cuando no busca al otro por miedo, ni por estar en disensión consigo mismo, sino que se procura a sí mismo las seguridades, ya uno no busca ser atraído, ni sentirse atraído, sino que uno con esa seguridad atrae de forma automática al otro. Y termino este capítulo 7 de Eva con una frase que dice: en nombre del amor se procura sobre todo la fidelidad del otro, asociada al respeto, como lo mencioné hace un momento. ¿Qué opinión te merece que el amor encuentre en sí mismo la certeza? Para pensar. Nos queda un capítulo, un solo video final, que se llama El principio del fin. Y con ello terminamos de analizar una obra completa que se llama Demián de Hermann Hesse. Volvemos con el último capítulo. Muchas gracias.